comunicado, o yo no sé si le saludaste a alguien en la calle y nosotras nos tomamos por aludida. Hola. Hola, hola Rocío, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Ahora sí, perdón. Bueno, Estaba en movimiento. bueno. Buscando. Estamos Ahora sí, ya Ya estoy estás. con ustedes totalmente. Bueno, no, comentaba que estaba leyendo parte del Comunicado. del comunicado de repudio al aumento de Sí. la violencia contra las Exacto, mujeres sí. que publicaron esta mañana, que hicieron público esta mañana, digo, esta semana, y bueno, conversar un poco al respecto contigo. Precisamente se hacen eco de dos mujeres políticas, Cristina Servín, Olga Paredes, que fueron, digamos, como los blancos en los últimos meses, pero obviamente todo el tiempo ocurre esto. Sí. Mira, primero que nada, hola a las chicas. Hola, hola. Ya, un poco más ordenada. Y el caso de violencia política en nuestro país es hacia las mujeres algo que ocurre de manera permanente, sistemático, pero fuimos sacando varios comunicados de mujeres que ocupan cargos políticos, ya sea en una institución, como sea una institución partidaria, una organización intermedia, o en este caso también autoridades electas, como es el caso de la concejala. En el interior del país, las historias que nosotras escuchamos, ¿verdad?, del grupo impulsor de paridad, que venimos siempre tratando de acompañar y desarrollar, va desde si votó en contra de algo que el intendente deseaba, por ejemplo, se le deja de pagar la dieta a la concejal. Si no aprueba lo que una mayoría circunstancial, digamos, con algún proyecto, y es una mujer la que se opone, también ejercen otro tipo de castigos o de amedrentamientos. Tuvimos casos muy, como fue el caso de la candidata a intendenta, que finalmente ganó ella la intendencia, no fue en el momento de la elección de todos. Ella, por ejemplo, incluso recibió amenazas de muerte de manera pública, sin que nadie, ninguna autoridad de su distrito, me refiero a la comisaría o juzgado o jueces de paz o lo que sea, actúen en consecuencia, ¿verdad? Entonces, son casos que pueden parecer aislados, pero que no lo son, porque es una práctica, la violencia institucional, la violencia política, de manera permanente y sistemática. La ley 5777, con todas las cosas, con todas las necesidades que todavía necesita esa ley marco, menciona en uno de sus artículos y tipifica el tema de la violencia política. Y es lo que nosotros usamos ahora como marco general y como un acuerdo general también para hablar de qué es violencia política, de qué es violencia política y qué no es violencia política, y de por qué nos pronunciamos sobre unos casos y no sobre otros, ¿verdad? Porque no todo es violencia política. Y aquí se ejerció violencia mediática, institucional, en el caso de Olga, por ejemplo, la violencia institucional, la violencia mediática, no hubo ni siquiera presunción de inocencia, digamos, en el tema, y también hacían correr por las redes, una cuestión, a mí por lo menos personalmente fue una de las cosas que más me chocó y me molestó, que bueno, hizo también que varias que no somos del Partido Liberal, pero que somos mujeres que activamos en política, nos pusiéramos también de acuerdo, ¿verdad?, para poder quitar este comunicado, ¿verdad? Para recordar un poco, ¿de qué es lo que a ella le empezaron a acusar a Olga Paredes? Bueno, ahí sin entrar en la cuestión de fondo, aunque Claro. mi posición política, y en ese momento mi voto también fue en esa consecuencia
en coherencia también a eso, es el tema de la enmienda y el hecho de cuando la policía entró, disparó y mató a Rodrigo. Sí. La acusación a Rodrigo Quintana. La acusación que le hace otro sector y otro grupo es que supuestamente ella alteró, movilizó, movió las pruebas. Pero lo que se genera después es lo que se dice, ¿verdad? Ya se le trata de asesina, que se puede esperar de una feminazi, ya empieza a subir el tono. Y también ya existen amenazas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema, amenazas a su integridad física. Ya estamos hablando de un tema que, bueno, todos, independientemente de la posición política que tengamos en relación al tema de la reelección, yo creo que todos queremos saber qué pasó, porque en un Estado democrático y un gobierno democrático, las fuerzas del Estado no pueden entrar en el local de un partido y disparar balas que termina matando a un militante. Eso... Exacto. Ni en la época de la dictadura. Sí. En la época de la dictadura entraban a la madrugada, a la noche en tu casa, te secuestraban y nadie era testigo. Sí. Me explico. Entonces aquí la cosa fue muy diferente. Entonces, independientemente de la posición política, incluso las mujeres que suscribimos de la coordinación de paridad, tenemos posiciones diferentes con la cuestión macro, digamos, el tema de la reelección, no reelección, las lecturas políticas que tenemos. Pero sí lo que tenemos claro es que desde el momento que se ejerce violencia política, por lo menos ahora que tenemos una ley marco que si bien no castiga todavía el tema de la violencia política, por lo menos menciona y bueno, y el Estado dice que nos va a proteger también a las mujeres que activamos en cualquiera de los espacios, sean partidarios, comisión vecinal, una cooperativa, etcétera, a que no seremos violentadas en el uso de nuestro derecho de ejercer la política. Entonces, por ese lado también fue, digamos, el acuerdo general más allá de la cuestión de fondo. Exacto. Nosotros en Paraguay, lastimosamente, todavía no contamos con un protocolo sobre el tema de violencia política o cuáles serían las estrategias que se tendrían a futuro, digamos. Porque, bueno, eso es un trabajo y todo esto es muy nuevo también para nosotras, que venimos realizando desde hace unos años, pero en realidad es nuevo. Hablabas, por ejemplo, en un momento, hay cuestiones que sí se enmarcan dentro de lo que es violencia política y otras cuestiones que no. ¿Cuáles, digamos, son las que sí se enmarcan dentro de...? Bueno, para explicar nomás mejor, porque en serio a las mujeres siempre nos cuestionan este tipo de cosas y como sí, para dejar claro que no es que nos victimizamos nomás todo el tiempo. Claro. Mira, nosotros tomamos como referencia, la ley modelo interamericana. Esta ley modelo interamericana que habla sobre el tema de la violencia contra las mujeres en la vida política, se discutió a nivel latinoamericano, pero intensamente, ¿verdad? Y el consenso mínimo al que llegamos con gente de la Organización de los Estados Americanos o en el tema del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que conocemos todas, también es un mecanismo que está financiado por las contribuciones de los estados partes, que Paraguay es estado parte. Entonces, ¿qué es violencia política y qué no es violencia política? Bueno, la violencia política es cuando a mí, por mi condición de ser mujer, por mi condición de género, no me permiten, por ejemplo, candidatarme, votar, no me permiten votar en una sesión. Mirá que eso ocurre muchísimo. Yo lo vi con uno de los partidos hegemónicos como, a una diputada que no viene al caso mencionar, no le dejaban ingresar a la sala para votar, ¿verdad? Porque no estaba de acuerdo con una posición política dentro de su propio partido. Uh-huh. La diferencia que hay entre violencia política y el acoso político también sería muy importante, ¿verdad? La mayor visibilidad de esta violencia está vinculada en el aumento
también, ¿verdad?, en el aumento de la participación política de las mujeres, en particular en los cargos de representación. Y cómo es, y el acoso político es, no te dejan entrar a sesionar, te hostigan todo el tiempo, te hacen sentir como que algo tuyo, ¿verdad?, va a estar siempre amenazado. Y después, ya cuando se pasa la violencia política, ya es definitivamente el utilizar también el cargo entre iguales, diputados, concejales, senadores, o la autoridad, por ejemplo, el intendente con los concejales, el gobernador con las concejalas, el presidente con los miembros de la Cámara, etcétera. Básicamente ya amenazando o incitando a la renuncia al cargo, o inventando causas judiciales o fiscales para impedir que participe en unas elecciones, ¿verdad? Eso varía dependiendo de cómo está la ley modelo, digamos, en la aplicación en los diferentes países. Pero la clave para distinguir entre una violencia política y un acoso político es la intensidad y también la relación de jerarquía de quien ejerce esa violencia. Genial. Bueno, ya que estamos hablando contigo y de política y no sé qué, y ahora en más se me ocurrió que te quería preguntar, ¿qué opinás del encuentro que tuvieron HC, Marito y los 13 gobernadores, y que hablan todos de la unión y de una agenda país, pero finalmente me parece que el fondo de la cuestión es que en realidad quieren recuperar esos cargos que perdieron, digamos, como en las últimas elecciones? Sí, mira, yo creo que esa disputa interna me impresiona también mucho. Bueno, no me impresiona tanto en realidad, pero no. Pensé que por lo menos ya íbamos a madurar un poco más políticamente. Viste que la esperanza siempre es lo último que se pierde, ¿verdad? Entonces, bueno, el factor de sorprenderse ante las cosas existe todavía. Pero sí el tratamiento que se dio desde la época de la dictadura hasta ahora, incluso por periodistas en los medios de comunicación y compañía, es como que cuando el problema de la división interna del Partido Colorado es el problema de toda la República del Paraguay. Ese es el tono del tratamiento. Entonces, el mundo gira alrededor de ellos. Se divide, claro, es lógico, porque es el partido hegemónico, es el partido de gobierno, es uno de los partidos más antiguos. Y nosotros todavía no tenemos una independencia en el sentido común de nuestra propia capacidad de hacer análisis, de nuestro propio sentido común, porque es tan fuerte todavía esa unión que había Estado, partido, iglesia durante el proceso de casi 40 años de dictadura militar, que nosotras en Paraguay no tuvimos, lastimosamente, digo en el sentido positivo de la palabra, no en el sentido de, por ejemplo, el tema de las madres de Plaza de Mayo o las abuelas de Plaza de Mayo, que ellas como organización, como movimiento, generaron tanto debate ético, moral, institucional, que es imposible no hablar de memoria histórica en Argentina. Vos podés o no estar de acuerdo, pero ya no negás. Acá todavía se sigue negando que hubo una dictadura. Sí. Y te dicen siempre, ¿por qué lo que ustedes vuelven con el tema de la dictadura? Y porque vamos a tener que volver como una referencia de análisis, porque imagínate quiénes son los que hoy están en el gobierno. Sí. Hijos de la tierna podredumbre de ese partido que mató, exilió y secuestró gente en nuestro país. Y robó. O sea, Mario Abdo Benítez se llama el presidente de la República del Paraguay. Claro, es terrible, sí. Entonces es muy fuerte. Sí. En el Senado estuvo Gustavo Stroessner, se cambió el sentido, o sea, el orden de sus apellidos para poder cosas. Hay una persona que ahora está litigando para ser reconocido como hijo de Stroessner por la herencia, una herencia mala vida, una herencia que está manchada de sangre, de desaparición, de sufrimiento de todo un pueblo. Pero entonces, esta construcción del poder que siempre hace el Partido Colorado está siempre ligada a la lógica del abrazo republicano. Exacto. El abrazo republicano categóricamente y únicamente está vinculado a cómo va a ser la gobernabilidad del poder. ¿Quién es el que manda y cómo va a distribuir?
No, las secretarías, No, como la gente piensa, ni los contratos, ni nada de esas cosas. Estamos hablando acá del poder administrativo real. Rocío. El poder fáctico, en este caso, Horacio Cartes, va a pasar a administrar de manera clara y categórica el poder real, poder judicial, fiscalía, que de hecho ya lo hace, ¿verdad? Sí. En algunos aspectos. Rocío, y ahí una consulta, porque es nomás muy impresionante. Pues la semana pasada, no sé qué, Baqueta, que era el líder de bancada de Añetete, Se muda de salió, movimiento. pero además hizo unas declaraciones públicas así en todos los medios de prensa diciendo que Mario Abdo no tenía liderazgo, que no conversaba con nadie, que no escuchaba. Hizo así abiertamente unas críticas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Y Claro. sin embargo, Se hablaba de juicio político. Claro, así 7 días después, y qué interesante todo esto que mencionás, porque 7 días después lo que se demuestra es que acá hacemos lo que queremos, ¿verdad? O sea, el que tiene el Sí. poder, así, bueno, se fue, dale, Sí, listo, le dio la convoca, bendición. chao. Y Sí. realmente no sé, no tengo luego palabras para decir lo que me genera, porque Es como dicen, terminó, Sí. y se sientan, ¿verdad? Sí. Terminó que vos estás administrando la cosa pública, terminó ya Yo ya que- jugaste mucho. Yo lo que a ser quiero presidente. entender es... Acá vamos a organizar de esta y esta otra manera las cosas. Entonces, cuando hay esa repartición y baqueta y todo lo demás, como es una frase que ellos dicen, la unidad del Partido Colorado Sí. es invencible, todo eso es cierto, todo eso es verdad. Ahora, ¿para qué se unen? ¿Para qué son invencibles? Ojo con la discusión que hay en este momento con el tema de los reactivos y los test, con el tema del COVID y de toda la enorme corrupción que en este momento hay, que salta todo el tiempo. Los grandes negocios farmacéuticos están diciendo, bueno, basta ya aquí de tanta sanidad pública, porque el Estado se está haciendo cargo de por lo menos decirte que te laves las manos. No tenemos terapia, no tenemos un montón de cosas, pero el Estado está diciendo, bueno, lávate la mano, quédate en tu casa, está el tema de las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Más allá de las críticas de que si funcionan, son eficientes, no son Claro. eficientes. Acá el sector privado está diciendo, no es que está perdiendo, ni se está yendo a la quiebra, no está ganando, haciendo un lucro incesante de la manera en que ellos, no sé, ni no me puedo imaginar la cantidad de plata que debe estar pasando frente a sus ojos diciendo, no puede ser, mientras el Estado sí intervenga, nosotros no estamos generando riqueza, no estamos generando lucro. Entonces necesitamos generar lucros, entonces necesitamos poner en duda las pruebas, necesitamos poner en duda la gestión. No digo ni estoy defendiendo cosas que tengan que investigarse y que tengan que transparentarse. Digo nomás cómo se construye en el discurso político de justificación de por qué estoy en un lugar y después estoy en otro, porque más que enamorarme del sujeto o de la persona, me enamoro del amor, diríamos románticamente. ¿Cómo es la traducción política de ese idealismo romántico? Es yo no soy seguidor del líder, claro, sino del poder. del poder. Sí, El Colorado es así, está en su ADN. Sí. Yo realmente como opositora espero que la oposición entienda, toda la oposición, Frente Guazú, Partido Liberal, el Encuentro Nacional, que se coloque más hacia la oposición, etcétera. Hasta ahí me quedaría. En realidad, en este marco grande de que podamos hacer algún tipo de acuerdo democrático, progresista y popular que permita realmente generar por lo menos 3 o 4 consensos que le permita avanzar a la oposición. Es una responsabilidad moral, ética y política que tiene el opositor y los opositores en este momento, que son presidentes de partidos, que son autoridades y que deberían lograr también una unidad que permita hacer una vida política democrática en el país y que continuemos, porque la situación de pandemia y la situación de crisis económica demanda la actuación de todos los actores. De lo contrario, aquí nosotros ya del tapaboca al silencio Sí. de la dictadura estamos a un paso. Así mismo. Así mismo. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Rocío, por atendernos y
y respondernos de paso también esto que estábamos hablando así de lo otro. Bueno, terminamos y dije, ¿por qué no le preguntamos? Porque era algo que quería conversar, digamos, también Claro. con alguien, Claro. porque todos como nos quedamos así upside y queriendo saber en realidad el fondo de la cuestión de todo esto. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por tratar este tema que, bueno, es nuevo, pero que es antiguo en realidad en la práctica. Así Un abrazo. mismo. Un abrazo, Rocío, gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Sabes que a mí me impresiona mucho? Porque justamente hoy estaba escuchando, estaba buscando y ahora busqué para hacer, para escuchar.